Pues ya han pasado los 30 segundos, así que ya podemos dar los buenos días. Buenos días a todos los que estáis en el aula. También tenemos a casi 400 personas conectadas por Zoom, a los que también quiero dar las gracias por asistir, ¿no? Hoy presentamos nuestra segunda jornada de People for ESG, que no es nada más ni nada menos que la intersección de las áreas de sostenibilidad con las áreas de recursos humanos. Esta es la segunda jornada, la segunda sesión. La primera la tuvimos el año pasado y la verdad es que creo que tenemos una agenda bastante, yo diría que incluso apretada. No sé si vamos a ser capaces de cumplir el horario, casi seguro que no. Así que me voy a enrollar muy poquito. Vamos a empezar con esta mesa de apertura. Tenemos conectada por Zoom a Paloma Grau, que es la vicerrectora de Sostenibilidad e Investigación de la Universidad de Navarra. También está en la mesa Guillermo Tena, de Cuatro Casas, y Luis de Blas, que es el director de Recursos Humanos, el Chief Human Resources Officer de Tabacalera, que hoy está representando a Enclave de Personas. Estas son las 4 instituciones que estamos organizando esta jornada. Por mi parte, soy Alberto Andreu, director presidente de DIRSE, que es la Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad, que junto con Enclave, junto con Cuatro Casas y junto con la Universidad de Navarra y la Facultad de Económica somos los que organizamos esta jornada. Así que creo que ya puedo dar paso a Paloma. No sé si Paloma nos puedes entrar por Zoom porque ella estaba en Pamplona. Ahí la tenemos. Paloma, hola, muy buenos días. Creo que estás muteada. No sé si te han muteado o te has muteado tú sola. No, ¿no me oís? Fenomenal. Pues te oímos perfectamente. Dale. Vale, pues nada, muy buenos días. Muchísimas gracias, Alberto. Yo simplemente, daros la bienvenida en nombre de la Universidad de Navarra a este segundo encuentro de People for ESG. Saludo especialmente a los que estáis ahí en nuestra sede de Madrid. Me hubiera encantado estar ahí, disfrutar de la jornada, pero bueno, pues nada, me he tenido que quedar en Pamplona y aprovecharé lo máximo posible para escucharos porque, bueno, seguro que es una oportunidad para mí también para aprender muchísimo. Yo simplemente quería, agradecer, por supuesto, la organización de esta jornada a DIRSE. Muchísimas gracias, Alberto, como siempre, dándolo todo por esta casa. Y bueno, y también aprovecho para agradecer al Grupo en Sostenibilidad y Relaciones Laborales de Cuatro Casas y al Think Tank Enclave de Personas. Muchas gracias, Guillermo y Luis, y un saludo desde Pamplona. Ya ha dicho Alberto, esta segunda jornada ha tenido una enorme acogida, y eso es un claro síntoma de que todos los temas que se van a tratar alrededor de la sostenibilidad y de las personas, pues ahora mismo son de grandísimo interés para todos, ¿no? Yo creo que tenemos todas las organizaciones europeas un enorme reto en temas legislativos y económicos en materia de sostenibilidad. Y abordar todos estos retos poniendo en el centro y como clave de todas las personas, a mí me parece un grandísimo acierto, ¿no? Porque claramente lo que más impacta en las organizaciones son las personas. Simplemente deciros que desde la Universidad de Navarra nuestra estrategia 2025 ahora mismo se centra en orientar toda nuestra actividad universitaria, docencia e investigación al servicio de las personas, su cuidado y el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y entonces, pues a mí, en lo que me respecta como vicerrectora de Investigación y Sostenibilidad, me hace muchísima ilusión que nuestra universidad esté involucrada en una jornada como esta, ¿no? No vemos otra manera de avanzar como universidad que poner toda nuestra actividad, tanto la investigación como la docencia, al servicio de vosotros, las empresas, y en consecuencia pues al servicio de toda la sociedad, con lo cual pues desde la Universidad de Navarra aquí estamos para lo que necesitéis. Y yo, como sé que tenéis una agenda apretadísima, pues ya simplemente os dejo con ese programa que habéis organizado y espero que nos volvamos a encontrar en un tercer encuentro el próximo año. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Paloma. Guillermo, te toca. Pues buenos días, mi nombre es Guillermo Tena, consejero de Cuatro Casas, y muchísimas gracias, Paloma, muchísimas gracias a la universidad, muchísimas gracias también a nuestra casa, a Cuatro Casas. Esto es como autodarse las gracias, pero bueno, está Lara Almudena, socias de Cuatro Casas. Gracias también a la Asociación de Directivos de Sostenibilidad, a Enclave, que tengo aquí. Enclave es un think tank de directores de recursos humanos, absolutamente interesante. Y gracias a todos los que estáis aquí y a los que nos estáis escuchando por Zoom. La verdad es que tenemos una agenda hoy que ahora tengo ahí algún alumno, debería ser una agenda agile, una agenda
ágil, o sea, porque tenemos el desafío de no enrollarnos mucho, que algunos tenemos cierta tendencia, de no enrollarnos mucho y de ir de manera bastante ágil alrededor de la agenda. Nos hace una ilusión tremenda el poder estar celebrando esta segunda edición de lo que llamamos People for ESG. Nos hace ilusión y porque estamos absolutamente convencidos, las 4 instituciones que hemos organizado el evento, pues que evidentemente para que una empresa sea hoy competitiva en el ecosistema de negocios en el que nos movemos, para que la empresa pueda mitigar todos los riesgos, la mayoría de los riesgos derivados, oye, del impacto medioambiental, del impacto social y de gobernanza que tiene una empresa, para realmente ser capaces de atraer al talento a esas nuevas generaciones, donde si no realmente les ofrecemos un propósito superior al que normalmente hemos venido utilizando. Y además, si queremos tener acceso a oportunidades de inversión, necesitamos que la sostenibilidad sea la palanca o una de las palancas estratégicas en el negocio en el que cada uno esté. ¿De acuerdo? Entonces, es una ilusión que la hemos tratado de encarnar en una agenda que de alguna manera refleja pues, los diferentes retos, varios de los retos que al menos este año hemos decidido poder charlar con vosotros, ¿no? Aquí le damos nombre de ponencia, debate y tal, pero en el fondo pues son conversaciones. Me están sacando ya tarjeta amarilla, pues bueno. Entonces, retos. Retos. ¿Cómo hemos construido la agenda? Hemos construido la agenda pensando en la transversalidad, es decir, gestionar la sostenibilidad en la empresa no cae en un sitio o en otro, sino que realmente es una dimensión donde la empresa se va a tener que organizar para realmente tener una visión integrada de todas las implicaciones en sostenibilidad. Primer reto. Segundo, que está representado por la cantidad de personas de expertas en sostenibilidad que estáis hoy aquí presentes, que es el dotarnos de know-how en el tema de sostenibilidad. ¿De acuerdo? Sin duda alguna, la necesaria gestión del capital humano, como me han sacado tarjeta amarilla, ya no os cuento lo que os iba a contar, pero había una cosa que quería compartir con vosotros, que es un barómetro de empleados de un grupo que se llama Net Positive, que además lidera mi primer jefe en mi vida laboral, Paul Polman, y simplemente la última conclusión, y es la necesidad identificada de movilizar a nuestros empleados para que realmente se traduzca la sostenibilidad en una realidad. Y finalmente, como no puede ser de otra manera, viniendo de la casa de la que vengo, sin duda otro de los retos pasa por la gestión de la normativa, tanto la soft que nos damos las empresas para gestionar aspectos claves de sostenibilidad, como la más hard, en este contexto también un poquito hiperregulatorio, si lo puedo decir, o de tsunami de regulación, sobre todo referenciado a temas de sostenibilidad. Sin más, paso a Luis Blas, no me ha sacado la roja, con lo cual voy fenomenal, con lo cual me guardo un minuto para esto. Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, y lo digo porque ahora tenemos que estar acostumbrados a que no solo la gente que se ha acercado aquí, sino los que nos siguen en streaming, más los que se lo descargan o lo vean cuando lo quieran o tengan a bien verlo. Pues aquellos que han decidido dentro de un tiempo volver a verlo, pues bienvenidos otra vez. Yo, como decía Guillermo, no tengo más que palabras de agradecimiento, primero porque es la segunda vez que podemos colaborar en una conversación como think tank. Yo algo de referencia de qué es en clave de personas, que es a quien represento hoy. Clave de personas es un grupo de directivos y directivas de altísimo nivel. Yo diría que somos 23 representantes de seguramente las casas más importantes de España en empresas, con un foco y con una ambición de compartir. Y yo creo que eso es lo que nos ha hecho diferenciales desde que empezamos en el año 2021. O sea, no llevamos ni 2 años como grupo de trabajo. Y el principal objetivo, leitmotiv del think tank era siempre poner a disposición nuestro conocimiento, el de nuestras casas, el de nuestros equipos, para fomentar conversación e inspirar a los demás en temas que hicieran posible el desarrollo socioeconómico del país. No puede estar más en línea con el objetivo número 17, o como lo entiendo yo, de los objetivos de desarrollo sostenible. Cuando alguien hablaba de alianzas para el desarrollo, es justamente lo que nosotros como grupo teníamos en mente, el fomentar conexiones privado-públicas y fomentar debates entre distintos grupos de interés
para entre ellos dispersar conocimiento. Ese es justamente el objetivo que nos pusimos como think tank y ya digo, desde el 2021 cuando arrancamos hemos colaborado con un montón de organizaciones públicas, privadas, la última con la COE en un informe sobre el alcance de la formación profesional y también muy recientemente también en un estudio con una gran consultora sobre cómo podemos aumentar la medición en objetivos de desarrollo sostenible. O sea que hay muchísima temática que hemos trabajado, toda disponible, gratis y abierta a todo el público que quiera descargárselo. Y como digo, agradecido sobre todo a la Universidad de Navarra, a Cuatro Casas y a DIRSE por el foco y el esfuerzo en volver a hacer el segundo encuentro. Yo creo que acabamos el primero diciendo que sería un éxito volver al segundo, pues al menos con eso hemos cumplido, ¿no? O sea que muchísimas gracias, espero que disfrutéis mucho de la sesión. Y se habla luego en una mesa osada, quiero decir que lo volveréis a escuchar. Perdón. Vale, pues creo que tengo unos 14 minutos para presentar los resultados del segundo estudio que hemos hecho para entender la relevancia que tienen los elementos de People en el área de sostenibilidad. Pues no sé si la presentación me la podéis cargar, pero os cuento rápidamente. Cuando hicimos la primera jornada, la primera sesión del año pasado, preparamos un cuestionario que identificamos hasta unos 28 topics que salieron de un documento, que es el que prepara cada año Datamaran sobre los principales riesgos que existen en el mundo de la ESG. Y lo que ahí hicimos fue extraer todos los elementos que afectaban a las áreas de personas y lo que hicimos fue lanzarlo dentro de nuestras comunidades. Lo lanzamos a DIRSE, a los 650 socios de DIRSE, lo lanzamos también vía Cuatro Casas, lo lanzamos también vía Enclave de Personas y lo lanzamos también a los alumnos y a los alumni de la universidad. Con eso, de alguna forma, lo que queríamos tener era material de base sobre el cual poder preparar este encuentro. Y de ahí nos salió unos datos. El año pasado nos salieron unos datos, tuvimos unas 120 respuestas. Este año hemos tenido también las mismas 120 respuestas y lo que nos sale son unos datos que yo quería compartir con vosotros. Básicamente lo que vamos a ver es, de esos 28 ítems que hemos identificado, cuáles son aquellos que más impactan en la sostenibilidad y en los tres aspectos de la sostenibilidad, la parte ambiental, la parte social y la parte de la. Esto es, como decía, el documento que tomamos de referencia, el Datamaran Data List. De alguna manera, para el tercer encuentro, que ya avanzo, que tenemos intención de hacerlo, previsiblemente iremos mutando este listado hacia lo nuevo que nos sale de los estándares europeos de sostenibilidad, los SRS, de los cuales ahora tendremos una primera mesa y Alberto Castilla nos hará una presentación sobre aquellos que afectan a la parte de PIB. Hemos tenido, si esto avanza, bueno, ¿quiénes han participado en este estudio? Como decía, lo hemos lanzado a través de las diferentes organizaciones que organizamos el evento de People for ESG y al final ahí veis un poco los demográficos del estudio. Han participado más mujeres que hombres. Las dos funciones, la función de sostenibilidad y la función de recursos humanos, hoy hay más mujeres que hombres. Luego hemos tenido también respondientes desde el punto de vista de edad, como veis ahí, un rango bastante grande y luego diferentes funciones, ¿no? Desde el área de recursos humanos y sostenibilidad, en aquellas organizaciones que llevan juntas la función, un 22%, un 26% gente que viene del área de recursos humanos y un 31% básicamente personas que vienen del ámbito de sostenibilidad. Esa intersección creo que era interesante como un doble clic por el cual investigar. ¿Qué más nos hemos encontrado? Si esto pasa, que no, sí pasa. ¿Qué nos habéis dicho en el informe? Bueno, lo que nos habéis dicho en este informe básicamente es que yo creo que ese es un primer titular. La importancia que tienen los aspectos de sostenibilidad en el mundo de recursos humanos han crecido. O cómo los aspectos de recursos humanos impactan en la sostenibilidad han crecido respecto del ejercicio anterior. Han crecido un 9% respecto de los aspectos ambientales, han crecido un 6,13% respecto a los aspectos sociales, pero la dimensión que más ha crecido es la parte de gobernanza. Y yo creo que ese es un dato interesante. Actualmente, o hasta la fecha, siempre habíamos visto que los elementos de la S eran los que más pesaban desde el punto de vista de People en el campo de los recursos humanos. Hemos visto que el crecimiento mayor viene por parte del mundo por la parte de gobernanza. A ver si avanza un poco más. ¿Cuáles son los ítems que de alguna forma impactan más en la sostenibilidad por parte de People? El primero son los temas de seguridad y salud. Como veis, gestión de salud, gestión de seguridad. El segundo son todos los temas de derechos humanos y muy vinculados a la diligencia de vida. Es decir, diligencia de vida, tenemos una directiva de la que luego
también previsiblemente vamos a hablar, que va a afectar mucho no solo a las jurídicas de una compañía, sino también a toda la dimensión de su cadena de valor. Y el tercer elemento es este mundo de bienestar de los empleados. Fijaros en consecuencia que 2 de 3 tienen que ver con la S, y luego hay una cosa también importante, los aspectos que más impactan desde el punto de vista de people en la sociedad son los aspectos hard, aquellos que hace un tiempo estaban metidos en un cajón dentro de lo que serían las áreas de relaciones laborales. Vemos en consecuencia que otros temas más fancy, que algunos hablan de la parte de recursos humanos, no están en los primeros lugares. ¿Qué más cosas podemos decir? Bueno, aquí veis cuáles son los temas de la dimensión ambiental que más impactan desde el área de recursos humanos, ¿no? Y bueno, al final, como veis, la media ha crecido. Como antes teníamos una media de 4,41 sobre 7, este año hemos crecido un poquito, pero la dimensión que más importa es, o la que es más relevante, es la del fomento del uso eficiente de recursos, ahorro de energía, fomento de reciclaje y campaña de sensibilización. Lógicamente, el coste de la energía es algo que internamente las organizaciones y las áreas de recursos humanos están poniendo foco. ¿Por qué? Porque hoy los costes asociados a la energía son bastante elevados. Y como veis, esa dimensión o ese punto, que es el tercero, ha crecido un 15,3% respecto del ejercicio anterior. Como veis, todos han crecido. Vamos a ver ahora la parte de la dimensión social. En la dimensión social nos hemos encontrado con que ha crecido menos que los anteriores, como hemos visto. Habíamos preguntado por hasta 9 ítems que van desde la seguridad social hasta la atracción del talento, pasando por la flexibilidad interna, forma de trabajo, voluntariado corporativo, y vemos que también han crecido. Lo que pasa es que ha crecido menos respecto del ejercicio anterior. Y lo que también nos hemos encontrado es que la dimensión o el ítem que más ha crecido es, fijaros, gestión y desarrollo del empleado con visión ASG. Traducido al castellano, que sería ESG no traducido al castellano. Y al final lo que estamos viendo aquí es, fijaros, la promoción interna validando actitudes de sostenibilidad y la presencia de sostenibilidad en la Employee Value Proposition. Este es un elemento que también es interesante y ha crecido un 19,3% respecto al ejercicio anterior. Dato relevante, todos los temas de voluntariado, que históricamente son en torno a los que se ha apoyado la parte S y la parte de empleados, bajan un 3,3% respecto del ejercicio anterior. Es decir, creo que la presión regulatoria está teniendo un impacto importante. ¿Qué más tenemos respecto de la parte de gobernanza? Como os decía, ha crecido de un 3,60 respecto del ejercicio anterior en media a un 4,43% respecto del ejercicio actual. Y fijaros que de todos los ítems el que más ha crecido es la remuneración con criterios ASG, la incorporación de los criterios ASG en el bono de la compañía, en el bono individual, tanto en los incentivos a corto como el incentivo a largo plazo. Este ítem ha crecido un 23,8% respecto del ejercicio anterior. De hecho, luego tenemos una mesa, la última mesa, para hablar de la retribución SG. Y como veis, todos los ítems han crecido. En consecuencia, ¿qué estamos viendo? ¿Cuáles son los elementos que más han crecido? El primero, todo aquello que tenía que ver con la introducción de criterios ESG en la retribución de los directivos y en la retribución de los mandos. Y esto lo vemos en la retribución a corto y en la retribución a largo. El segundo ítem que más ha crecido es la presencia de los elementos de sostenibilidad en la Employee Value Proposition. Se ve mucho más en las generaciones jóvenes que en las generaciones antiguas, pero es el segundo ítem que más ha crecido. Y el tercero es todo aquello que afecta a la transparencia salarial. Aquí tenemos el pay gap, aquí tenemos el gender pay gap, aquí tenemos el CEO ratio, aquí tenemos algunos, pero estos son los elementos que más han crecido. Como veis, elementos nucleares y elementos sustanciales, un poquito alejados de esas otras cosas más fancy que algunas veces estaban asociadas a la función de recursos humanos. ¿Vale? Conclusiones. Todas las dimensiones ASG crecen en importancia. Y como hemos visto, el bloque de gobernanza es el que más crece con un 9%. Segunda conclusión, que en el top 3 de los temas más relevantes de impacto de sostenibilidad son aspectos básicos relacionados con los aspectos de recursos humanos. Es decir, con los temas que tienen que ver con salud, con derechos humanos y diligencia de vida, y el tercero es el bienestar de los empleados. El tercer ítem es que en materia ambiental, el ítem más valorado de todos son todos los temas asociados al ahorro y a la eficiencia energética. Lógico, en consecuencia, incorporar en nuestros empleados lo que tenga que ver con toda la parte de ahorro de energía. 4, y es que en materia social el ítem que más crece es el de la gestión y desarrollo del empleado con visión de ESG, es decir, la promoción interna basada en criterios también de sostenibilidad. Y es un dato interesante. Y el único ítem que desciende, me parece relevante destacarlo, es el voluntariado corporativo. Desciende un 3,3%, no es significativo, pero sí es significativo que es el único ítem que desciende.
En materia de gobernanza, el ítem que más crece es el tema de remuneración, como os decía, y de hecho tendremos una mesa posterior. Y el ítem más valorado, 576, es el de derechos humanos, trabajo decente y diligencia de vida. Como veis, un ítem hard. Y por último, que del top 3 de los ítems que más crecen respecto al 22, 2 tienen que ver con la gobernanza y en especial al salario, es decir, la remuneración con criterios ESG, un más 23,8% y la transparencia de información, un 18,7%. Yo creo que los datos son interesantes para dos áreas. Creo que son interesantes para el área de recursos humanos, sabe dónde tiene que poner foco si quiere trabajar con las áreas de sostenibilidad, y son interesantes en las áreas de sostenibilidad para ver dónde poner foco en aquello que las áreas de recursos humanos tendrían que trabajar con. Un poco por terminar, estas dos áreas, el área de sostenibilidad y el área de recursos humanos, son dos áreas de las que, al menos en mi experiencia, históricamente se relacionan de aquella manera. Unas veces más fácil y otras veces más difícil. Bueno, tenemos que ir limando las diferencias de las dificultades para ir viendo las diferencias de la facilidad. Y creo que hay un elemento muy importante y es imposible construir un programa de sostenibilidad sin poner foco en la gente, sin poner foco en las personas. Así que habríamos concluido la introducción. Creo que vamos razonablemente bien y pasaríamos ahora a la primera mesa. ¿Correcto, Guillermo? Venga, pues pasamos. Muy bien. Lo presento yo. Para la primera, nos va a hacer la ponencia Alberto Castilla, que es socio de sostenibilidad de EY en España y es el responsable de sostenibilidad de EY en la región de Mella, que Mella es región de Europa y unos cuantos países más, no sé cuántos más, pero muchos, 97. No lo voy a decir, bastantes, 97 países, y Marta Machicot, que es la Chief People Officer de Telefónica. Tengo que decir dos cosas. Alberto y yo somos muy amigos y Marta y yo somos muy amigos desde hace mucho tiempo. De hecho, compartimos selfies y todo. Así que nada, te dejo la palabra a Alberto y luego él será el que nos modere. Así que voy a cambiar mi rol, cosa que me va a resultar un poco complicado. Cuando quieras, Alberto. Te has dejado el móvil por aquí. Me he dejado para la hora. Perdón. Bueno, muchas gracias, Alberto, por la invitación. Me has dejado 7 minutos. Ahí estoy. Terminando. Bueno, 7 minutos para explicar 600 páginas. 7 minutos para 7 diapositivas. 7 minutos para 7 mensajes. Voy a tratar de ir rápido. Si funciona. Uy, no está cargada. Ahí está, debería estar ahora. Ya te han robado medio minuto. No, 21 segundos. Ah, vale. Espera, que todo es susceptible de empeorar. No lo hago sin presentación. No. Espera, que se tiene que cargar. Ahí está. Nuevos estándares de sostenibilidad. Conoceréis muchos la Ley de Información No Financiera, por la cual las compañías tenéis que reportar nuestra información no financiera como parte del informe de gestión. Esto va a cambiar ahora mismo. Desde el pasado 15 de noviembre se aprobó la nueva directiva que va a afectar a ese informe que las compañías publicáis. ¿Qué es esto? Desde Europa se está liderando la creación del lenguaje de la sostenibilidad, que todos hablemos de lo mismo. De la misma manera que en las cuentas somos capaces de comparar un margen de una compañía con otra, tenemos dificultades para hacer lo mismo en el ámbito de la sostenibilidad. El esfuerzo de Europa es equiparable al esfuerzo que se hizo en Estados Unidos en el año 32 con la creación de las normas contables. Hay un camino en paralelo que está siguiendo la información de sostenibilidad, de homogeneización, de creación de normas, digámoslo, contables. Y esto es lo que viene a traer la nueva directiva. Un lenguaje para que nos entendamos en el ámbito de la sostenibilidad, para que sepamos distinguir, sepamos premiar o castigar, podamos hacerlo y sobre todo podamos tomar decisiones. Un lenguaje que va en el camino de equiparar la importancia de la información financiera y la información de sostenibilidad. Esto quiere decir que un director de recursos humanos defenderá sus datos de recursos humanos y el performance de recursos humanos en un roadshow frente a inversores. Porque en función de eso, es un ejemplo,
se valorará la compañía. Siguiente ámbito, ¿qué es SRS? Es un estándar más claro desde el punto de vista de la información que incluye. Hay 2 estándares que tienen que ver con principios generales y cómo divulgar la información, y luego hay ámbitos desde el punto de vista de la E, de la S y de la G. ¿Dónde está People aquí? Primera respuesta, en la S. Mal. La base es que People está en todos. Porque el convencimiento no es tanto como People for ESG, como ESG for the People. El elemento personas es absolutamente transversal y la base de cada uno de estos estándares. Podemos tener una visión micro en indicadores, que tenemos que tener y la vamos a tener, pero lo importante es la visión macro. No sé dónde tengo que apuntar. Alberto, mucha confusión en relación con este tsunami regulatorio, de que parece mentira que 3 años después Alberto y yo tendríamos que estar orgullosos de haber acuñado la palabra tsunami regulatorio. Nunca sabes lo que te puede traer la vida profesional. Pero hay 4 elementos que os pregunten lo que os pregunten de los estándares, tengáis que tomar la decisión que tengáis que tomar sobre los estándares. Hay 4 elementos clave, que son los que están en la pantalla. Gobernanza de cualquier tema de sostenibilidad, incluido people. Hay que definir la gobernanza. Hay que definir la estrategia. Hay que definir cómo se gestionan los riesgos y los impactos, y hay que definir los objetivos y las métricas. Estas palabras como un diccionario. Todos los estándares, el ISSB está trabajando con los mismos 4 ámbitos. ¿Qué tienes que tener en cuenta desde el punto de vista de la sostenibilidad? El gobierno, la estrategia, los riesgos y las oportunidades y las métricas. ¿Qué tienes que tener en cuenta en el ámbito de la salud y seguridad? Cómo se gobierna, la estrategia, los riesgos, las oportunidades y las métricas. De cualquier ámbito, estos son los 4 elementos clave que vienen de TCFD, de un estándar basado, focalizado en cambio climático. Indicadores. No sé si lo vais a ver. Hemos hecho una presentación para que os llevéis, no para presentar. Lo que presentamos en pantalla es un análisis gap entre la actual regulación española y los requerimientos de SRS. ¿Dónde vemos más gap? Yo soy optimista por naturaleza, pero presiento que, viendo el estándar va a ser así, que se os va a requerir menos granularidad de la información que dais ahora, menos desglose. España, y tengo la posición europea, y las empresas españolas están en mejor posición que cualquier otro país de la Unión Europea para reportar los disclosures, los indicadores. Es una cuestión de horas de trabajo y de sistemas, que ya sé que no es poco, ¿no? ¿Dónde están los gaps? En trabajadores no empleados, temas de salarios, living wage. Ámbito de protección social, hay más ámbitos, más indicadores que se requieren. Equilibrio entre vida personal y laboral, la protección social, se requieren datos específicos sobre eso y sobre incidencias en el ámbito de los derechos humanos. ¿Dónde hay un gap grande? En los trabajadores en la cadena de valor. La sostenibilidad trasciende las fronteras de la compañía, trasciende del perímetro contable de la compañía, y hay más información que se requiere y más responsabilidad en el ámbito de la cadena de valor. ¿Cómo impacta en la gestión de las personas? 4 ámbitos. 4 ámbitos. Hay un cambio que para mí es el sustancial. Vamos a ponernos en el mundo ideal. Imaginemos que le dais un botón y se reportan todos los datos. Imaginemos que habéis resuelto desde el punto de vista de sistemas y de tecnología todo eso. Imaginemos que eso es lo que requiere el estándar. Imaginemos que además esos datos
tienen el mismo nivel de fiabilidad y de robustez que la información financiera. Imaginamos que ya tenéis sistemas de control interno que hacen de eso un proceso solvente y riguroso. Imaginemos que tenemos que hacer el reporte, y tenéis que hacer el reporte, y os ponéis delante del ordenador y le dais un botón. Y sale. No arregla poco, mucho de trabajo. Pero ¿qué requiere el estándar? Requiere el estándar una decisión sobre cómo se gobierna y quién toma las decisiones en cada uno de los ámbitos. Y eso no es darle un botón. Requiere que se defina cuál es la estrategia en cada uno de los ámbitos. Y eso no sirve con un botón. Requiere ser conscientes y tener un análisis y publicarlo sobre cuáles son los riesgos y las oportunidades de todos los ámbitos de People y del resto también. Y eso no se arregla con un botón. Y requiere que haya objetivos y que se reporte el performance, el desempeño frente a esos objetivos. Y ahí lo de menos es darle al botón. Lo que requieren los estándares, lo que las compañías están trabajando ya, es una parte de disclosure de información que tiene importantes retos y dificultades y complejidades, pero sobre todo decisiones de compañía de saber cómo integrarlo en la estrategia, cuáles son mis objetivos y cuáles son los riesgos. Es un ámbito donde sí que requiere, además de la transversalidad, pues quizá un cambio de cultura corporativa a todos los niveles de la compañía. Y de disclosure, me has dado 1 minuto y 27 segundos de regalo. De disclosure y de los retos y oportunidades es de lo que vamos a hablar ahora. Entonces me cambio del atril a la mesa. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es la primera vez que coincido con vosotros dos en una mesa, desde luego, y sobre todo es la primera oportunidad que tengo en una mesa en público de preguntarle a Alberto. Por esto te he dicho que te pusieras ahí. Maravilla su confianza. Bueno, muchas gracias a los dos. Primero vamos a hablar de disclosure, del reporte de los datos. Venga, Alberto, empiezo por ti. Desde lo más general y Marta lo más específico, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que se van a enfrentar las compañías? Pues decía yo de darle un botón, ¿no? Que lo ponía un poco ridiculizándolo. Bueno, le damos un botón y ya está resuelto. Hasta que le podemos dar un botón y que esté resuelto, ¿cuáles son los retos y las dificultades que, en tu opinión, se enfrentan las compañías? Pues fíjate, no me había preguntado hace mucho, pero es relevante. Tú has hablado de ojalá se pudiera dar un botón. Porque, de hecho, fíjate, yo creo que el primer informe de sostenibilidad que yo me pongo a hacer es en el año 2000. Hace 23 años en este momento. ¿Vale? El compromiso de Telefónica. Efectivamente. Marta se acordará porque estábamos juntos en aquel momento, ella y yo, hace 20 muchos años. Hace muchos años. Ella estaba en el kinder y yo estaba en primero de primaria. O sea que vamos a ¿En el kinder? En el kinder, cuidado. Bueno, dificultades que se van a encontrar las compañías. He dicho Tinder, tú has oído mal. Bueno. Primero, yo creo que es la disposición de los datos, ¿no? Yo creo que esto es importante. Fíjate, porque ¿qué nos estamos encontrando? Con que básicamente ahora mismo muchísimos de los datos, no solamente de People, sino del resto de las funciones, están diluidos en diferentes bases de datos. Pongamos, la parte de la información financiera a la que tú hacías referencia está casi toda contenida en los sistemas que suelen tener las compañías. Muchos tienen SAP, muchos tienen Oracle, muchos tienen otros lo que fuera, pero toda la información está ahí contenida. Sin embargo, la información de People, por ejemplo, pongo un ejemplo, el voluntariado puede estar en una base de datos que un señor tenga en su propio Excel, o por ejemplo, los viajes pueden estar contenidos en otra base de datos que otro tenga. En consecuencia, la primera problema es la disposición de los datos. Esto significa una cosa, que es la digitalización de los procesos. Es muy difícil tener un botón
si no tienes digitalizados todos los procesos de gestión. Supongo que ahora, Marta, nos contarás cómo tú has ido digitalizando los procesos en Telefónica. Pero esta es la primera cosa. Una vez que tienes digitalizados los procesos, hay una capa superior que es el montaje y la creación de un sistema de información no financiera. Si lo que estamos tendiendo, como tú estabas diciendo, Alberto, es a la equiparación de la información financiera o la equiparación de la información de sostenibilidad a la financiera, fijaros una cosa, no hay ninguna empresa hoy en el mundo que no esté confiando sus cuentas a un sistema de información financiera. Y eso, de alguna forma, luego sobre eso llegan los auditores, sobre eso hay una cierta confort y sobre eso hay una seguridad y una tranquilidad del dato. Bueno, pues en el mundo de la información no financiera o de la información de sostenibilidad habrá que hacer lo mismo. Habrá que crear un sistema de información no financiera o de sostenibilidad. La pregunta es, ¿cuántas empresas hoy tienen ese sistema montada? La respuesta, en un informe que hemos en EY, yo tengo otro gorro, que es el de Senior Advisor EY, que lo hago junto con Alberto. ¿Cuántas nos han salido, Alberto? Un 30% aproximadamente. 5 en el IBEX 35. 5 en el IBEX 35. Ya veis en consecuencia que no hay todavía sistemas de información no financiera. ¿El siguiente paso cuál será? De la misma forma que se hace en la información financiera, tener un sistema de control interno de la información no financiera. Es decir, que ese dato sea un dato cierto, que exista una trazabilidad sobre el dato, que exista un confort sobre el dato y que existan sistemas de control de los riesgos afectados a ese dato. Eso es lo que toda la vida de Dios han hecho los departamentos de auditoría interna. Aseguran que un dato financiero es correcto, pues con los datos de sostenibilidad tendremos que hacer lo mismo. Y es exactamente igual que lo que se hace con la información no financiera. En consecuencia, ¿el camino cuál es? El camino es la disponibilidad del dato, la existencia de un sistema, la existencia de un sistema de control interno y en consecuencia podremos tener el dato. Eso que parece que es milagro, que parece que es fácil, eso es razonablemente complejo. Pero entiendo, Alberto, que ese no era el reto es ir un paso más allá. Gracias. Digitalizar la función de recursos humanos. Desde el punto de vista de lo que estáis haciendo en Telefónica, habéis montado un área de analytics. ¿Nos puedes explicar esto cómo va a influenciar desde el punto de vista de la gestión y también del reporte, ¿no? Digitalizar la función. Este es un proceso largo. Empezamos hace 5 años a poner un poco en toda la parte de analítica. Perdón un momento, Marta, que se te oye un poquito. Súbete un poco ¿ahora? dentro, ahora un poquito mejor, pero a lo mejor te tiene que subir el volumen. ¿Ahora? Sí. Bueno, Mejor. digo que empezamos hace 5 años a trabajar muy intensamente en toda la parte de People Analytics, porque obviamente para nosotros era muy relevante para darle el botón, como tú decías, ¿no? Para tener la información y todo el reporte, pero también para tomar mejores decisiones en función de los datos y sobre todo porque digitalizar la función nos permite, y toda la analítica nos permite de verdad dar servicios muy personalizados, ¿no? Y eso sabemos que es algo que es esencial. Obviamente esto es algo que estamos aplicando a toda la función de recursos humanos y específicamente también a todos los temas de ESG de los que hoy hablamos, ¿no? Porque hay una gran parte de la información que nosotros tenemos en las herramientas de gestión de recursos humanos que después se exportan al sistema de información no financiera que en Telefónica lo coordina el área de sostenibilidad y que además nos asegura esa consistencia. Entonces, bueno, la verdad que avanzar ha sido complicado y hay que, bueno, pues primero empezar por capacidades. Hemos tenido que ir desarrollando capacidades desde, obviamente, de ingenieros de datos, pero también gente con visión de arquitectura de sistemas y consultores también de gobierno del dato, fundamental. Internos, consultores internos. Menos fundamental. De gobierno del dato, ¿no? Porque el segundo punto importante, además de las, bueno, de hecho, en cuanto a capacidades, creo que es importante tener una masa crítica, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos 60 personas con estos perfiles en las áreas de personas están en los diferentes países, pero trabajamos muy en red y eso nos da también, además, mucha escalabilidad, porque si no, no seríamos capaces de avanzar mucho. El gobierno del dato es algo a lo que le hemos puesto muchísimo foco, porque quizás es algo menos visible, ¿no? Y que uno lo coge con mucha menos alegría, pero es fundamental asegurar que al final todos los datos son consistentes, que tenemos estructuras muy claras y que además
tenemos muy claros ¿no? quién es responsable de cada uno de los datos para asegurar esa trazabilidad, para asegurar después, ¿no? que cada uno nos responsabilizamos. De hecho, luego tenemos un modelo que va escalando de manera que cada uno de los agentes se responsabiliza de sus propios datos, ¿no? En nuestro ámbito, cada director de personas de cada unidad o de cada país se responsabiliza de sus datos y luego yo me responsabilizo de todos los del área de personas y lo mismo pasa con otras áreas en ese agregado que después sostenibilidad integra, ¿no? Eso nos ayuda a tener, ¿no? a ir teniendo una visión muy clara y a poder enfocar planes de acción. Y obviamente hemos invertido mucho en tecnología, ¿no? Esto obviamente siendo una compañía de tecnología para nosotros ha sido más fácil, pero invertir en Big Data te permite además hacer analítica avanzada, ¿no? Y por poner un ejemplo que además tiene mucho que ver con los temas de ESG que hablamos hoy, pues todo el análisis del Gender Pay Gap lo hacemos in-house, ¿no? Hemos definido un modelo que vamos además cada año evolucionando y eso nos permite obviamente no solo ir incorporando nuevos factores y poder testar los diferentes elementos, sino que además a la hora de hacer planes de acción pues tenemos una granularidad que nos ayuda muchísimo a enfocar. Pero aparte del Big Data, ¿no? que es obviamente muy, muy relevante, pues ahora estamos, ¿no? y yo creo que es un tema de máxima actualidad, es con todos los temas de inteligencia artificial, ¿no? que esto nos va a llevar a otra dimensión totalmente distinta porque nos permite ya el tener analítica predictiva y hacer muchas otras cosas. Y ahí, así como decía al principio, ha sido esencial trabajar toda la parte del gobierno del dato. Ahora, donde hay que poner mucho foco cuando empiezas a incorporar la inteligencia artificial es en todo el tema de la ética, el tema de la seguridad y de la privacidad. De hecho, nosotros tenemos incorporada una metodología internamente en Telefónica, que en todas las áreas donde aplicamos inteligencia artificial pasamos un proceso que se llama Ethics by Design, donde se testa que efectivamente sea robusto, que sea transparente y que efectivamente sea justo, ¿no? Y podamos de alguna manera también analizar el tema de sesgos, ¿no? Entonces yo creo que también ese es un tema súper relevante que hay que tener en cuenta en todo este proceso de digitalización al que vamos y en el que seguro vamos a seguir aprendiendo un montón. Muchas gracias. Entonces, para poder darle un botón necesitamos digitalizar los procesos. Una vez que digitalizamos los procesos, llegamos al performance. Lo que nos van a valorar es si cumplimos o no cumplimos, si alcanzamos los objetivos o no lo alcanzamos. Desde el punto de vista del performance, del desempeño, trato de evitar las palabras en inglés, pero sí, posible. ¿Dónde vamos en relación con el desempeño en el ámbito de recursos humanos? ¿Dónde, Alberto, ves que están los principales retos? En tu condición de gorro de director del máster de recursos humanos de esta casa. Pues vamos a ver, fíjate, yo creo que el informe nos ha dado un poquito de luz, ¿no? Porque nos ha dado el ranking fundamental. Había temas, curiosamente, temas de los basics de toda la vida, de los temas de relaciones laborales. Yo creo que eso algunas veces lo teníamos muchas veces dentro de las empresas metido en un cajón, pero resulta que con la pandemia había que sacarlo del cajón y ponerlo en el primer lugar de la mesa, ¿no? Yo creo que este es un elemento importante. Y voy de lo más genérico a lo más concreto. Nos ha dicho el estudio también que hay que empezar a incorporar criterios de ESG en la retribución. Yo creo que eso es importante. Al final, a la gente, si no le pagas por algo que es relevante, entenderán que eso no es relevante. Creo que luego tenemos una mesa, Juan, que la va a llevar y tiene una ponencia interesante sobre eso, es cómo se están incorporando los criterios de ESG en retribución. Vamos a ver una serie de medias y a mí se me parece un tema importante. Voy un poquito más concreto y tú también lo decías. Creo que durante mucho tiempo las compañías han reportado aquello que afectaba a sus jurídicas, es decir, a su sociedad anónima y a su grupo de... Yo creo que ahora con la directiva de diligencia de lo que es la cadena de valor. Pero me parece que es... ¿no? Ahora ha vuelto, vale. Sí. Es mucho más que la cadena de suministro. La cadena de valor es aguas arriba y aguas abajo. Y si ponemos con el punto primero todos los temas de seguridad y salud, la pregunta es cómo estamos exportando nuestras buenas prácticas de seguridad y salud laboral a nuestra cadena de suministro y a nuestra cadena de distribución. Yo creo que eso es un reto y es relevante. Y ahí tengo la sensación de que tampoco hay muchos datos, pero si tenemos un dato tenemos que decir cómo lo estamos cumpliendo, ¿no? Y por último, y también nos lo decía el estudio, todo esto que se llama derechos humanos, que parece un tema de filocomunistas, pero que efectivamente los SRS lo han traído a primera plana, que no deja de ser algo más tan sencillo
como que son las condiciones laborales y esto que se llama algunas veces el trabajo decente. Yo creo que ese va a ser un elemento importante. No tanto en las plantillas propias de jurídicas y sociedades del perímetro, sino sobre todo en la cadena de valor. Para mí, creo que esa es la gran dificultad con la que nos vamos a enfrentar ahora. No sé, a lo mejor para Marta, pero... Sí, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo además porque la información financiera, para la información financiera es muy importante el concepto de perímetro, ¿no? Claro. Y va asociado a la entidad jurídica. En este ámbito trasciende eso, como bien explicabas desde el punto de vista de la cadena de valor. Marta, una pregunta de examen que imagínate que estamos en el año 2025, ¿no? Que ya yo te adelanto la pregunta del examen que os van a hacer en el año 25, Venga. te la adelanto ahora, ¿no? Estás dando miedo, ¿eh? Objetivos concretos. Teniendo en cuenta el estándar que será de aplicación en el año 25, pero en el que España está bien preparada en ese ámbito. ¿Qué objetivos concretos os habéis marcado en el ámbito de People en Telefónica? Bueno, pues en el 25 era fácil, porque como decíais al principio, ¿no? Es importantísimo fijarse objetivos, ¿no? Además de tener la información, el ir avanzando ¿no? en ese camino. Nosotros en la parte de diversidad, por ejemplo, tenemos objetivos claros en mujeres directivas, ¿no? Tenemos un objetivo del 33% de mujeres directivas, ahora estamos en 31,3 y estamos ahí poniéndole mucho foco al avance. Tenemos también en el Gender Pay Gap ajustado, tenemos el objetivo de un más -1 para el 2025 y de hecho este año ya lo hemos cumplido a nivel de grupo. Las medias en esto ¿no? de la diversidad luego no son tan buenas, pero cuando lo vemos en países, salvo 2, que todavía estamos cerca, pero nos falta un poquito para llegar, en los demás ya hemos llegado. Es un punto importante porque cuando nos fijamos objetivos, hablabas de perímetro, de fuera y de dentro, pero también hay que asegurar que en todos los ámbitos de la compañía tienes, ¿no? Esa diversidad representada. También en diversidad de discapacidad nos hemos puesto el objetivo de duplicar de aquí al 25, porque lo que queremos es asegurar que cumplimos con contratación directa, ¿no? Hay otras maneras por las que podemos cumplir los objetivos, pero el desafío que nos hemos marcado es cumplir con contratación directa. Luego también hay otros indicadores pues, que teníamos y que, bueno, pues con el tema de la pandemia después se han impulsado mucho más y que tienen que ver con la parte más de motivación, pero también con la parte de medioambiental, que es todo el tema del trabajo híbrido. La pandemia nos aceleró y nuestro objetivo es seguir manteniendo, ya estamos ahí, que el 100% de las personas que tengan trabajos teletrabajables puedan tener modelos híbridos y ahí vamos evolucionando mucho, también un poco adaptando las necesidades de cada mercado, pero tenemos algún piloto en el que estamos incluso dando flexibilidad, no solo de horarios, incluso de días, ¿no? Pero a lo largo de la semana trabaja cuando te convenga. Y luego tenemos también objetivos de formación, de reskilling, es un tema absolutamente esencial. Nos marcamos el 50% de programas de reskilling y ya vamos por el 70%. Y probablemente es un tema que va a ir creciendo, porque hacemos cada año un ejercicio de Skill Workforce Planning que incorporamos en el plan estratégico, identificamos los gaps y vamos enfocando un poco todo lo que... Y de hecho, llevamos 3 años haciéndolo y el gap va ampliando. O sea, lo vamos cerrando y nos van surgiendo nuevas necesidades. Ahora en el que tenemos en el horizonte del plan actual, tenemos que desarrollar 7.500 nuevos perfiles y ya tenemos ahí planes para acelerarlo, pero también hay 90.000 impactos formativos que hemos identificado, ¿no? para cubrir las nuevas capacidades. Y obviamente en el tema del NPS, ¿no? La parte de motivación es muy relevante. Nosotros migramos al NPS hace 3 años porque es la manera con la que medimos la satisfacción de los clientes y creíamos que tenía sentido ir de la mano. Ahí tenemos el objetivo de estar por encima de 60 y estamos en 69 y creciendo, con lo cual para nosotros es un tema muy claro, ¿no? Eso por darte datos concretos de objetivos que tengamos al 25. Pero déjame comentar también, con relevancia a lo que decía Alberto, ¿no? de los temas también de seguridad, salud, de la cadena de suministro.
aquí nosotros llevamos muchos años trabajando con todos los temas de la cadena de suministro, todos los temas de seguridad y salud. Lo fuimos ampliando también a los objetivos de diversidad y yo creo que en la medida en que como compañía vamos teniendo muy claro cuáles son esos objetivos, es más fácil empezar a trabajar con terceros, ¿no? Definiendo un poco esos estándares y tratando de, a través de los procesos de compras, pues el ir identificando algunos elementos que sean relevantes a la hora de tomar decisiones, ¿no? Es un proceso largo, ¿no? pero creo que en la medida que nosotros como compañía lo tenemos claro, podemos ir avanzando. Bueno, está claro cuál es la nota del examen, ¿no? Bueno, hay que mantenerlo, ¿eh? O sea, No, pero es verdad, te estaba escuchando y muchas veces nosotros en la firma analizamos el desempeño de las compañías y lo analizamos a nivel internacional. Y siempre nos sale una foto muy parecida, ¿no? Pues, ¿cuál es el posicionamiento de España como país en este ámbito, ¿no? Entonces, si cogemos solo las 5 o 10 compañías más relevantes en España y las comparamos con compañías fuera, las grandes compañías en España estáis tan bien como las mejores fuera. Lo que pasa es que el gap que tenemos con el resto del sector empresarial es mucho más grande que el que hay en otros países. Entonces, concuerda todavía, mucho tu pero respuesta. ya Todavía. llegaremos. Sí, porque lo que hemos demostrado es que somos más rápidos. Último bloque. Me he sacado tarjeta amarilla, pero me quedaban 2 minutos para terminar. Hemos hablado del tsunami regulatorio y yo hay muchas veces que tengo la impresión que cuando hablamos del tsunami, en aquel momento que lo pensamos, es algo que va a arrasar todo, que para mucha gente va a ser imprevisto. Muchas veces tengo la sensación que nos enfrentamos a él pues queriendo sacar la tabla de surf. Claro, si ante un tsunami quieres surfearlo, pues el desastre está asegurado. Traigo este tema por aterrizar en el último, que es el de la cultura corporativa. Yo no creo que haya un ámbito, desde aquel año 2000 del compromiso de Telefónica hasta hoy, que haya un ámbito de gestión de las compañías que haya evolucionado tanto en tan poco tiempo, ¿no? Los que trabajábamos antes en una fundación, en el departamento de cosas buenas, en los temas sociales, y ahora estamos trabajando de la mano del consejo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Y eso hago la pregunta para los dos, desde el punto de vista de los retos de la cultura corporativa, cómo acelerar, ¿no?, esa transición desde el punto de vista de convertirse esto en algo que es un cuento a que está en las cuentas, incluye la financiación y el posicionamiento competitivo de las cuentas. Roberto, Marta. Empiezo yo por lo genérico y luego te paso. La tarjeta ya os la va a sacar a vosotros. Pero la sacamos deprisa. A ver, sobre todo me interesa un poco ver una idea, ¿no? Pero fíjate, a lo largo de la historia, a los ejecutivos que toman decisiones, siempre se les ha enseñado a tomar decisiones poniendo foco en el cuánto. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto voy a ahorrar? Es decir, el proceso de toma ordinario de decisiones siempre ha estado orientado para esto. De hecho, es curioso, pero todas las escuelas de negocios nos han enseñado esto y, de hecho, por ejemplo, solamente el año pasado las principales escuelas de negocio del mundo anuncian la existencia de una alianza orientada a la sostenibilidad. Año 2022, que, como decía el antiguo presidente del Congreso, manda, no sigo. Pero en el año 22 anunciar esto como una gran novedad me resultó realmente curioso, cuando menos, ¿no? Pero ¿cómo se toman las decisiones? Yo creo que para mí es el gran cambio. Cuando alguien tiene que firmar un papel y en ese papel de alguna forma tiene que firmar un correo o tiene que tomar una decisión y esa decisión se lleva a un comité de dirección, esa dirección termina en un comité ejecutivo y se firman las cosas, yo creo que el gran cambio para mí es introducir criterios no financieros en el proceso ordinario de toma de decisiones, en eso que los auditores llaman primera línea de defensa. Y para eso significa un cambio cultural enorme. Es decir, a los ejecutivos les tienes que formar que importa tanto el cuánto como el cómo. A los ejecutivos les tienes que formar en el que importa tanto el cuánto como las externalidades negativas. Les tienes que formar en el sentido de, oye, tienes que analizar los riesgos y tienes que analizar las oportunidades, no solo desde el punto de vista financiero. En última instancia, tendríamos que tener una especie de cuenta de resultados que netease lo que gano y de alguna forma el impacto negativo que cuento. Y yo creo que ese es el gran cambio en el mindset que hay que meter en el proceso ordinario de toma de decisiones. Y eso hay que hacerlo desde el grado.
desde que se empieza a estudiar los grados de Derecho, los grados de ADE, los grados de lo que fuera, hasta que se pasa a una escuela de negocio. Que las escuelas de negocio hayan suscrito esto en el año 22 me da mucho que pensar. Antes de pasar con un tema que es importante, que es que no encontramos profesionales capacitados que trabajen en sostenibilidad. Aquí hay muchos, ¿eh? Te los puedo llevar. Mandad el currículum. Hago un llamamiento, mandad el currículum, ¿no? Ese norte-este es bastante. Ese norte. Mandad el currículum. LinkedIn, mandadme el currículum. Marta, y además, culturas, ¿no? Pues, diversidad en varios países. Y además yo creo que hay un tema que, o sea, los diferentes países cambia mucho lo que nos hacéis así. O sea, hay países, por ejemplo, Inglaterra y Brasil, tienen una cultura mucho más fuerte en temas de, ¿no?, de foco en diversidad. Pero bueno, básicamente, como decía Alberto, aquí se trata de poner muchísimo foco y, por decirlo muy rápido, hay 3 palancas que hay que activar. Y además, cuando uno le pone foco, una compañía pone foco en esto, luego vemos que aceleramos más rápido, incluso de lo que nos marcamos al principio. Y esto va de darle mucha visibilidad y hacer una comunicación muy potente. Y cuando digo comunicación me refiero hasta pues poner estos indicadores en el bono. Es una herramienta de comunicación potente. Ya hemos trabajado mucho con Juan. El trabajar mucho la inclusión, ¿no? Y ahí se trata de romper barreras que haya estructurales, pero también trabajar mucho toda la parte de los sesgos y luego formar a la gente, que sea algo muy natural. Y uno se da cuenta que cuando activa todo esto, muy rápidamente acaba formando parte nuclear de la compañía y a partir de ahí, pues la magia ya está hecha, ¿no? Ya solo queda seguir trabajando en planes concretos. Muchas gracias. Terminamos con la magia. Muchas gracias a los dos. Muy Muchas interesante. gracias. Y gracias a todos. Gracias. ¿Paso? Sí, paso. Bueno, pues continuamos. ¿Se escucha bien? Sí. Bien, pues continuamos con la segunda mesa, donde vamos a hablar sobre el propósito corporativo, empresas con propósito. Y en esta mesa, pues, la moderaré yo. Soy Álvaro Lleó, soy el director académico del Máster de Dirección de Personas de las Organizaciones de la Universidad de Navarra. Y en la mesa, pues vamos a contar tenemos la suerte de poder contar con Mariví Sánchez, directora de Sostenibilidad y Comunicación del Grupo Calvo, y con Remedios Orrantia, que se conectará vía Zoom, pero está en Londres ahora mismo, directora de Recursos Humanos para Europa del Grupo Vodafone. Creo que de lo más interesante que vamos a tener en esta mesa es que vamos a contar con la presencia de 2 profesionales que van a contar 2 realidades distintas, ¿no? Con lo cual, pues, se van a complementar, ¿no? Pues, Grupo Vodafone, pues un gran grupo, empresa cotizada, y el Grupo Calvo, ¿no? Una empresa con origen familiar, ¿no? Y bueno, pues tienen unos enfoques y han trabajado el propósito corporativo, pues cada uno de manera distinta. No sé si tenemos a Remedios ya. ¿Podemos empezar? Vale. Pues si me cargáis la presentación. Y necesitaría el pasador de diapositivas. Bien, pues lo primero que me gustaría decir es, a ver si conseguimos que el pasador de diapositivas vaya. Una cosa que creo que no descubro nada nuevo si digo que el propósito corporativo, bueno, aquí pongo, se está convirtiendo. Yo creo que ya es un hot topic en el mundo del management hoy día. Bueno, pues estos 3 hitos hay otros. A mí me gustaría destacar estos 3 hitos, ¿no? Que si recordáis, fueron 3 hitos que tuvieron lugar en 12 meses. Y fueron 3 hitos pues, que no dejan indiferente, ¿no? Pues Navidades del año 19, Larry Fink,
CEO de BlackRock, pues con la carta anual, pero nos sorprende con esta carta donde habla de Purpose and Profit y cómo, bueno, pues van a tener en cuenta que las compañías tengan un propósito corporativo a la hora en los criterios de inversión del capital de los clientes. 6 meses más tarde, en verano del 20, si no me equivoco, en la Business Roundtable con la declaración, y 6 meses más tarde, pues el Foro Económico Mundial, donde hace el manifiesto de Davos hablando de el capitalismo de los stakeholders, ¿no? Bien, luego es verdad que hemos tenido el COVID por medio, nos ha distorsionado un poco, aunque me parece que en las circunstancias del COVID el propósito no ha quedado wow, sino que ha resaltado. Bien, yo voy a hablar de 4 retos. Voy a intentar ser breve porque creo que lo interesante es la mesa de diálogo, ¿no? El primer reto que tenemos es todo lo que tiene que ver con la conceptualización del propósito. Creo que hablamos mucho sobre el propósito, pero es un término que no es fácil definir, ¿no? Pues aquí tenéis una serie de palabras asociadas con el propósito. Son palabras que son asociadas, pero que aportan matices distintos. Claro, si uno hace doble clic y si uno estudia un poquito la literatura científica, pues tampoco ayuda mucho. Ahí tenéis distintas definiciones de distintos papers científicos. He intentado resaltar en negrita los aspectos claves que destacan cada una de las definiciones y os dais cuenta pues, que algunos hablan de identidad, otros hablan de valores, otros hablan del porqué, otros vuelven a hablar de la misión, otros hablan de la visión, en fin, ¿no? Con lo cual, el primer reto que tenemos cuando hablamos de propósito es conceptualizar bien lo que es el propósito. Y además, creo que el reto que tenemos es ser capaz de explicar de manera completa y sencilla una realidad común. Bien, nosotros cuando empezamos a trabajar, y no quiero contar mi libro, pero sí que, bueno, pues estamos orgullosos de una cosa que hicimos. A ver, no consigo que pase la diapositiva. Bien, era utilizar este triángulo, que fue un triángulo que propusieron 2 profesores de la Universidad Internacional de Cataluña, el profesor Bastons y el profesor Rey, que hablaban de este triángulo, cabeza, corazón y manos. Y aquí querían resaltar como los 3 ámbitos del propósito. El propósito como la dimensión más racional e intelectual de lo que es el propósito. Oye, ¿cuál es el norte que pretendemos conseguir? ¿Por qué estamos donde estamos? La dimensión más emocional del propósito. El propósito tiene que ser capaz de conectar con los corazones de la gente. Y la dimensión motora del propósito. Está muy bien la reflexión intelectual, está bien la conexión emocional, pero esto hay que llevarlo al día a día. Y esto lo sintetizaron con este triángulo cabeza, corazón y mano. Este triángulo aporta muchas luces porque si uno vuelve a estudiar las definiciones del propósito, podemos hablar de 3 dimensiones que tiene el propósito corporativo. El propósito como identidad. El propósito surge de la identidad de una organización. El propósito como fuente de sentido. Y el propósito se operativiza a través de la misión. De tal modo que el propósito tiene 3 características. El propósito tiene que ser capaz de iluminar la cabeza, y cuando hablo de iluminar la cabeza, sobre todo me refiero a ayudarnos a priorizar en la toma de decisiones. El propósito tiene que ser capaz de ilusionar los corazones. Tiene que ser capaz de presentarnos una causa que haga que uno sea consciente de que vale la pena el trabajo que está haciendo. Y al mismo tiempo el propósito tiene que ser impulsado a través del día a día, a través de las mismas. Como el propósito no solamente es identidad, ni solamente es sentido, ni solamente es misión, sino que son las 3, además de hablar de 3 dimensiones, hablamos de 3 relaciones. Un propósito será más sólido en la medida en la que sea auténtico. Auténtico quiere decir que yo me creo lo que digo. Un propósito será más sólido en la medida en la que sea coherente. Coherente quiere decir que yo hago lo que digo. Y un propósito será más sólido en la medida en la que sea íntegro. Yo me creo lo que hago. Bien. 2 grandes enfoques a la hora de trabajar el propósito corporativo ya en entornos organizativos. Bien, los podríamos sintetizar como un enfoque que nace de dentro a fuera y un enfoque que nace de fuera a dentro.
Y creo que estos enfoques bueno, pues presentan necesidades distintas. El enfoque o aquellas organizaciones que han trabajado el propósito de dentro a fuera. ¿A qué me refiero? Bueno, pues la necesidad fundamental, desde mi punto de vista, es lo que tiene que ver con el talento. No solamente con la atracción del talento, sino sobre todo con la fidelización del talento. Cómo fidelizamos talento y cómo comprometemos el talento con el proyecto empresarial. Eso exige que seamos capaces de vincular. Creo que uno de los grandes beneficios que tiene el propósito es la capacidad que tiene para generar vínculos. ¿Por qué? Porque tener un propósito compartido significa compartir identidad, compartir sentido, compartir misión. Compartimos cosas muy personales. Por eso creo que uno de los grandes beneficios que tiene el propósito es su capacidad de vincular. Bien, cuando hablamos de vincular, me estoy refiriendo a cómo conectamos con las motivaciones intrínsecas y trascendentes de la gente. Cómo realmente somos capaces de que la gente viva el propósito en su experiencia concreta. Y cuando hablamos de liderazgo, me estoy refiriendo a ese liderazgo que es capaz de generar sentido en el día a día de la gente. Cuando hablamos del enfoque de fuera adentro, es un enfoque más focalizado en la reputación y la atracción de inversión, ¿no? Creo que todos somos conscientes de cómo de esta demanda social, de que las empresas se preocupen no solamente del rendimiento económico, sino también de su impacto social y ambiental de su actividad. Y eso, en la medida en la que lo tengan en cuenta, pues conseguirán ese reconocimiento social que les dará una licencia para seguir operando y les permitirá, bueno, pues atraer inversión. Cuando hablamos de este enfoque, el liderazgo sobre todo es un liderazgo de aprender a gestionar prioridades. ¿Qué retos tenemos? Bueno, pues desde el enfoque de dentro a fuera, el gran reto que tenemos es cómo realmente llegamos el día a día. Cómo este propósito corporativo lo llevamos al día a día de la gente. Otro reto es cómo somos capaces de equilibrar o de gestionar las tensiones entre el desarrollo del propósito y las necesidades del negocio. Y finalmente, pues conectar el propósito con prioridades sociales. Desde el punto de vista del enfoque de fuera adentro, bueno, pues tenemos la gestión de prioridades. Creo que el gran reto es la autenticidad. Se habla mucho en sostenibilidad del greenwashing. Con esto el propósito también se empieza a hablar del purpose washing, ¿no? Y bueno, pues se ha hablado mucho antes de evaluar el impacto. Bueno, pues cómo realmente pues estas evaluaciones del impacto y el reporte pues no nos hace desviarnos de nuestro propósito. Bien, hablamos de beneficios del propósito y hay distintas evidencias sobre los beneficios del propósito. Creo que la clave está en implantar el propósito. Creo que la clave está no solamente en ser una empresa con propósito, sino una empresa que vive su propósito. Y eso depende de la activación y la implantación. Dentro de este ámbito de la activación e implantación del propósito, destacaría 3 fases. Uno, lo que es la formulación del propósito, otro, lo que es el despliegue y otro, lo que es la evaluación. Y cada fase tiene sus retos. Dentro de la formulación, quizá un reto es, oye, ¿cómo es este propósito, cómo es este proceso de definición del propósito? ¿Cómo lo descubrimos? ¿Y cuál es el relato que contamos o que somos capaces de narrar? El segundo reto es hasta qué punto es un proceso participativo. Idílicamente, en la medida en la que la definición del propósito sea más participativa, pues más compartido será. Pero bueno, en la medida que las organizaciones crecen de tamaño, pues gestionar la participación y la definición del propósito pues no es sencillo. Con lo cual, pues cómo comunicamos, no solamente informamos del propósito, sino la comunicación como ese fenómeno bidireccional, donde también escuchamos. En lo que tiene que ver con el despliegue, bueno, pues sobre qué palancas concretas trabajamos y qué acciones desarrollamos. Y en lo que tiene que ver con la evaluación, bueno, pues cómo somos capaces de definir instrumentos de medida para poder evaluar la implantación del propósito y cómo, bueno, esta evaluación nos permite identificar bajo qué condiciones el propósito se implanta de una manera más eficaz y cómo podemos extraer todos sus efectos. Pues de todo esto es de lo que vamos a hablar en la mesa de diálogo y tanto con Mariví como con Remedios, y como decía antes, creo que lo interesante de esta mesa es que contamos con empresas que tienen 2 realidades distintas, con lo cual pues cada uno lo va a contar desde su punto de vista. Yo me voy a pasar aquí.
Y entiendo que tenemos a Remedios ya. Remedios. ¿Me escucha, Remedios? Está muteada. ¿Me podéis escuchar? ¿Me oís bien? Sí, te escuchamos bien, te escuchamos bien. Perfecto. Pues nada, aquí estoy. Muy bien. Bueno, pues a mí me gustaría empezar esta mesa lanzando una pregunta tanto a Mariví como a Remedios, y es ¿por qué iniciasteis, ¿no?, este camino del propósito en vuestras organizaciones? Si quieres, Mariví, puedes empezar tú. Bueno, primero deciros que estoy encantada de estar aquí. Siempre que se habla en una universidad, la verdad es que no sé, las sensaciones son distintas, así que agradecer sobre todo a Miwi la invitación. Y bueno, como ha dicho Álvaro al principio, nosotros somos una empresa familiar. Yo creo que todos conocéis Grupo Calvo, las conservas. Luego os contaré un poco más sobre las dimensiones, que a lo mejor son más desconocidas. Nosotros somos empresa familiar y estamos en un proceso ahora de implantación del propósito, a diferencia de Vodafone, ¿no? ¿Y por qué lo hicimos? Yo te diría que antes de ir al por qué, te diría, no hemos hablado tanto de iniciar ese camino, sino yo te diría casi de materializar lo que ya sabíamos o lo que ya veníamos haciendo, ¿no? Nuestra razón de ser. La empresa familiar yo creo que es una gran desconocida, pero tiene, bueno, pues unos vínculos sociales, una manera de plantear una visión a medio y a largo plazo muy diferente a otro tipo de empresas. El corto plazo no lo tenemos, por supuesto lo tenemos presente, pero no está como una espada de Damocles en el día a día, ¿no? Entonces es muy cómodo trabajar estos temas en una empresa familiar. El territorio del propósito es muy afín al territorio de donde se mueve una empresa familiar, donde hay, como te decía, o se mueve en un entorno social. Muchas de las empresas familiares nacen fuera, no todas, pero muchas nacen fuera de esos grandes centros económicos, entonces crecen y se desarrollan con las comunidades, tienen, como decía, un vínculo social y un vínculo con el entorno que está muy ligado a lo que tiene que ver con el propósito, ¿no? La propia empresa familiar nace y vive queriendo sobrevivir y dejar el mejor legado posible a la siguiente generación, y es que eso es sostenibilidad. ¿Por qué lo hicimos? Pues te voy a decir, tú lo has dicho bien, hay un tema que a mí me da bastante miedo. Yo que me dedico a esto de la sostenibilidad desde hace muchos años, y aquí hay muchos que también estamos viviendo ese tsunami del que hablábamos en la primera mesa, pero sobre todo una especie de moda de sostenibilidad que nos tiene un poco abrumados, porque los que veníamos luchando durante mucho tiempo, ahora de repente viene todo acomodado y da un poco de vértigo. Con el propósito pasa un poco lo mismo. A mí me da mucho miedo bueno, que se convierta en una moda vacía, que las modas no tienen por qué ser malas, pero bueno, en una moda vacía, y entonces pues eso, pierda el propósito, ¿no? Y yo venía reflexionando un poco sobre este tema, y en nuestro caso, y creo que en el caso de todas las empresas que tienen propósito, no es ni más ni menos que una declaración de intenciones. O sea, vamos a pensar un poco más en profundidad, dejando eso de la moda, y a ir un paso más allá. Esas empresas que se han tomado la molestia de reflexionar, de hacer el ejercicio de definir un propósito, no están haciendo otra cosa que hacer una declaración de intenciones pública y decir, yo quiero ser un tipo de empresa determinada, un tipo de empresa que se preocupa más allá de la cuenta de resultados, que se preocupa por cuál es su impacto en el entorno, y esa es la razón por la que nosotros hemos trabajado el propósito. Muy bien. Remedios. Hola, ¿qué tal? Hoy, Vodafone. Lo primero, quiero pedir disculpas por no poder estar ahí presencialmente, pero me surgió un viaje a última hora, pero bueno, para eso está la conectividad y para poder estar en cualquier sitio independientemente de dónde estés ubicado desde el punto de vista presencial. Así que lo primero, disculpas. Bueno, Vodafone empezó ya hace 5 años a plantearse este tema de propósito, porque nosotros queríamos hacer la reflexión de lo que es realmente el propósito de una compañía. Es por qué una compañía existe dentro de una sociedad.
Eso para mí es definir el propósito. Es decir, cuál es nuestro objetivo final en una sociedad, qué es lo que aportamos, además, ¿no?, de tener ese objetivo que todas las empresas tienen, que es bueno, desarrollar una cuenta de resultados. Entonces, Vodafone llegamos a la conclusión de que nuestro propósito era que estábamos aquí para conectar a la gente para un futuro mejor. Y ese ha sido el propósito que nosotros definimos hace años y con el que seguimos trabajando. Ese propósito para nosotros es una piedra angular sobre la que bascula absolutamente todo. Nosotros el propósito es lo primero. ¿Por qué existimos como compañía? ¿Tiene razón de ser que exista un Vodafone en la sociedad y en el mundo actual? Entonces, sí, porque queremos conectar para un futuro mejor. A partir de ese propósito, lo que hicimos fue definir nuestra visión. A partir de la visión se define la estrategia y detrás de la estrategia lo que definimos son los valores que tenemos culturalmente como compañía. Por eso el propósito es el leitmotiv que aglutina el resto de elementos básicos que le hacen dar sentido, coherencia a todo lo que hace una compañía. En este propósito que tenemos que es conectar para un futuro mejor, en el que llevamos trabajando 5 años, lo lanzamos a nivel global. A nivel global significa que se lanzó en Europa, en la parte que tenemos en Middle East y, por supuesto, en nuestros países de África. Por eso tienes que definir un propósito que sea capaz de aglutinar a los 70.000 empleados que conformamos Vodafone. Y a partir de nuevo, hacerles vivir, como bien apuntabais antes, ese propósito. Identificar si tu propósito personal como individuo conecta con el propósito de la compañía. Ahí es donde pasan muchos de los temas que se han comentado previamente, ¿no? Que decíais cómo definir un propósito desde dentro hacia afuera o desde fuera hacia adentro, de vincular a todos y cada uno de los empleados de una compañía, el sentir por qué cada mañana tiene sentido que ellos vayan a realizar una tarea y un trabajo a una compañía que tiene sentido dentro de una sociedad. Eso es lo que realmente aglutina y le da coherencia absolutamente a todo. Nuestro propósito, además, lo tenemos identificado en 3 pilares básicos, ¿vale? Luego hay que desgranarlo un poquito más. Y nuestro primer pilar es inclusión para todos. Es decir, nosotros queremos tener un propósito en el que todo el mundo tenga acceso a esa conectividad, porque le va a abrir un abanico de posibilidades, bueno, de vivir mejor, de tener un futuro mejor, independientemente de si estemos en Etiopía o de si estemos en España o en Alemania, países más desarrollados desde el punto de vista de infraestructura. Hacer proposiciones que sean equitativas para todo el mundo, desde el punto de vista tanto de trabajo como de personas que empleamos y donde haya inclusión y diversidad, además de opciones en el que todo el mundo tenga opción independientemente de su procedencia, background, etnia o lo que sea. Ese es el primer pilar, inclusión para todos. El segundo pilar es el planeta de este propósito. Lo que queremos hacer es contribuir de una manera activa a lo que es todos los retos de cambio climático, desde el punto de vista de la eliminación de la huella de carbono, desde el punto de vista nosotros que tenemos también una gran responsabilidad de todo lo que es el reciclaje de determinados elementos como son los móviles y otro tipo de elementos. Es el segundo pilar, el planeta. Y el tercer pilar de ese propósito es crear una sociedad digital donde se puedan hacer negocios de una manera más digital y se pueda desarrollar las sociedades donde desarrollamos nuestra actividad comercial y muy focalizados en todo el tema de la agricultura. Uno de los grandes retos que tenemos en la humanidad es ser capaces de generar suficiente producción para lo que es dar de comer a todo el mundo y sobre todo la parte de democratizar todo lo que es la sanidad, la digitalización de todo lo que nosotros llamamos healthcare. Esos son los 3 pilares que componen ese propósito global y que detrás de ellos, indudablemente, hay KPIs, hay elementos de medición muy concretos y objetivos muy concretos, porque lo que indudablemente no puede pasar es que el propósito no se viva, el propósito no se realice con acciones de plan reales y accionables y que permitan ver una evolución de cómo esos se están convirtiendo. Tenemos KPIs en cada uno de estos pilares y los metemos dentro de nuestro enfoque de ESG, donde indudablemente cada año vamos marcando el progreso y cómo vamos mejorando en todos estos pilares para hacer el propósito real. Si me permitís añadir una última cosa, para luego seguir la mesa de debate, tuvimos la gran suerte, entre comillas, ¿no? Suerte de poder vivir el propósito, todos y cada uno de los empleados de Vodafone, de una manera muy especial por una tragedia que se vivió en todo el mundo muy recientemente, como fue la época del COVID. En ese momento, cuando de repente nadie nos esperábamos, pero todo el mundo se vio confinado,
todos los empleados de Vodafone y Vodafone tuvimos la suerte de entender por qué teníamos un propósito, de por qué existíamos como empresa. En ese momento vimos que la conectividad era la clave fundamental para que la sociedad siguiese activa en todo lo que fueron la sanidad, siguiese activa en todo lo que era la educación, siguiese activa en el apoyo a las fuerzas de seguridad, siguiese activa en el ocio, en la conexión social. Las familias empezamos a cenar y a tomar copas a través de una pantalla. Y ahí fue donde fuimos capaces de vivir el propósito de una manera extraordinaria, porque os puedo asegurar que fue un orgullo para todos y cada uno de los empleados de Vodafone, independientemente de dónde se encontraban, en qué parte del mundo se encontraban, porque sabíamos que todas las mañanas nos teníamos que levantar con el propósito y con la intención de hacer y mantener viva una sociedad en unos momentos muy complicados cuando más nos lo necesitaban. Eso es el propósito. Por eso existe una compañía y por eso hay que vincular lo que todos y cada uno de nosotros sentimos en nuestra tarea diaria, en el orgullo de realizar esa tarea, con lo que la compañía hace en un entorno social. Muy bien, fenomenal. La segunda pregunta, yo me quería fijar en los cómo lo habéis trabajado, ¿no? Y aquí quizá sí que podemos mostrar las distintas diferencias, ¿no? Mariví, en vuestro caso, quizá podríais contar dónde estáis, ¿no? Y cómo estáis afrontando este proceso de formulación y activación de vuestro propósito. Vale. Bueno, nosotros ya teníamos en materia de sostenibilidad mucho camino andado y es verdad que lo que no teníamos o lo que no habíamos hecho era dar palabras a esa razón de ser de la empresa. Entonces, lo que hemos hecho ha sido trabajar con un experto independiente y externo a la empresa y luego con un proceso que ha sido bastante largo, más o menos ha sido un año, donde se han estado haciendo entrevistas a consejeros, bueno, miembros de la familia Calvo, se ha estado haciendo entrevistas a distintos directivos y luego además se ha trabajado con un comité interno que ha estado integrado por algún consejero y algunos miembros del comité de dirección, no todos, los que estábamos un poco más ligados a, bueno, ya sea la sostenibilidad, la comunicación y tal. Entonces, como te digo, ha sido un trabajo de un año. Hoy tenemos ya el propósito aprobado por el Consejo de Administración. Lo que no tenemos es el propósito comunicado. Por eso estoy un poco así, que no desvelo el propósito. Me han prohibido terminantemente hacerlo aquí antes de comunicarlo, lógicamente, a nuestros empleados. Pero sí os digo que bueno, no hay sorpresas. En realidad nuestro propósito se vehicula sobre 3 cosas que son la nutrición, claro, la practicidad y la sostenibilidad, que son 3 pilares que han estado en la compañía desde que se fundó en 1940. Entonces, esta es un poco la situación en la que estamos. Lo hemos vivido desde yo creo que como un proceso muy sencillo. Como te digo, ha sido casi como poner palabras bueno, a lo que ya éramos, ¿no? Es verdad que no es fácil elegir palabras porque hay que bueno, poder hacer todo lo que tú has comentado en tu exposición, ¿no? Ser capaces bueno, de que sea de inspirar, ser capaces de vincular a la gente, ser capaces de que esas palabras definieran muy bien a la empresa hoy y también lo que la empresa podría o querría que llegara a ser en el futuro. O sea, no ponerle unas barreras porque el propósito tiene que servir, evidentemente, y tiene que valer en toda la vida y toda la historia de la compañía. Entonces, ha sido un proceso sencillo, y además muy interesante para quienes hemos formado parte de ese comité, así que está un poco más en el terreno, porque hemos viajado por toda la historia del grupo, hemos hablado con mucha gente, bueno, hemos llegado un poco a las raíces y bueno, pues eso, no puedo decir mucho más. Pero bueno, este año ya lo haremos público. Como digo, primero evidentemente tendremos que hacerlo dentro de la compañía y luego ya lo haremos público. Muy bien. Remedios. Nos han sacado la tarjeta amarilla. No tenemos mucho tiempo. Pero en fin, has contado que empezáis a trabajar el propósito hace 5 años. Habéis hecho muchas cosas. ¿Qué retos tenéis por delante en Vodafone para ir
bueno, pues activando vuestro propósito y que cada vez pues, llegue más al día a día de cada uno de estos 70.000 empleados que tenéis? Pues mira, nosotros el reto es seguir haciéndolo vivo cada día y cada momento. Es importante no solamente definir un propósito, como se comentaba antes, y luego dejarlo ahí olvidado, sino como hemos apuntado antes, nosotros desde el propósito construimos la visión y a partir de la visión la estrategia que cambia, que puede evolucionar, y otra cosa que es la cultura de la compañía. Y asegurarnos que en cada momento estamos dando ese extra a la sociedad donde desarrollamos nuestra actividad económica, de cara a nuestros empleados, por supuesto, y aquí seguimos lanzando siempre iniciativas que yo creo que son pioneras y que son iniciativas que además nos gusta lanzar como proyectos tractores para luego hacer que otro tipo de compañías, otro tipo de corporaciones pues nos sigan en temas pues de violencia de género. Hemos lanzado recientemente una política de menopausia para las mujeres que están a partir de determinada edad y que tienen pues un impacto. Hemos hecho temas de cuando han surgido catástrofes humanitarias, pues como ha sido recientemente el terremoto que nos ha afectado directamente en Turquía, pues siempre dar un paso adelante en este tipo de situaciones. Entonces es hacia los empleados, hacia nuestros clientes, asegurar que cuando más nos necesitan, independientemente de nuestra propuesta comercial, somos capaces de tener un extra de generosidad para ser capaces de apoyar en esos momentos complicados y por supuesto la sociedad en general, donde como tenemos también una fundación a nivel global muy focalizada últimamente en temas de educación, donde de nuevo tenemos proyectos para ayudar a que todas las generaciones sean capaces de, con inclusión, independientemente de dónde se encuentren y sin ningún tipo de restricción económica o de acceso a determinados materiales, puedan acceder a esta nueva tecnología que les abra en el futuro un abanico de alternativas, tanto en África como en Europa, en España también. Estamos en el 8% de los colegios públicos en España, además de en todos los centros de apoyo de Cruz Roja y Save the Children, con este programa de formación en tecnologías disruptivas a niños y niños entre 6 y 12 años, que es una maravilla. Entonces, lo que tenemos que seguir haciendo es siendo conscientes de que en cada momento los empleados de Vodafone siguen entendiendo que nuestra compañía tiene un sentido de ser, tiene un propósito de ser y de existir en una compañía no únicamente por el legítimo objetivo que tiene toda la compañía de desarrollar una P&L, sino también por aportar y dar un valor añadido a esa sociedad que, como he dicho antes, es para conectarla para un futuro mejor, donde la productividad, donde el desarrollo de la sociedad y de las personas en general les permita llegar a niveles muchísimo más altos de calidad social y de desarrollo personal. Eso es lo que seguimos haciendo y desde luego el propósito está en absolutamente todas las iniciativas de comunicación que hacemos de nuestra estrategia, de nuestros valores, internamente, pero también externamente, para asegurarnos que se vive, como he dicho antes, empleados, clientes y sociedad es un conjunto. Bien, muchas gracias, Remedio. Bueno, podríamos hablar mucho sobre cómo estáis evaluando, palancas sobre las que habéis actuado, acciones concretas, experiencias, pero ya nos han sacado la roja. Y en la universidad, pues también tenemos que ser obedientes a Miwi, que es la que está aquí capitaneando todo esto, con lo cual, pues agradezco muchísimo la presencia de Maribí y Remedios. Y ahora, si no me equivoco, tenemos el coffee break, ¿vale? Muchas gracias.